Bienvenidos a las informaciones. Vamos de inmediato con Guillermo San Martín a la Comisión de Constitución del Senado, donde se está votando el cuarto retiro, Guillermo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, ya está en curso la votación, de hecho, por parte de cada uno de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado respecto a esta reforma que permitiría un eventual retiro de fondos de pensiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Se ha votado por parte de los senadores del oficialismo, ambos votaron en contra, Luce Bensperger y Rodrigo Galilea, y también dos ya emitieron su voto por parte de la oposición, el senador Francisco Huenchumilla y el senador Alfonso Durresti, quienes votaron a favor, y está en este momento exponiendo el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, quien debería entregar su voto a favor tal como se ha anticipado y podría ser entonces ya el despachado con informe favorable a la sala del Senado. Pero los invito de inmediato a revisar parte de las declaraciones que está dando en este momento Pedro Araya en la Comisión de Constitución. En este momento, entonces, como les decíamos, está exponiendo el senador Pedro Araya respecto a lo que es el argumento que él va a entregar para votar a favor. Ya se ha anticipado que él va a entregar su voto a favor, va a ser el resultado, se ha hablado por los mismos integrantes de que sea 3-2, los tres senadores de la oposición votando a favor de este retiro de los fondos de pensiones y los senadores del oficialismo votando en contra. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Comisión de Constitución como parte de este proceso que ya se había anticipado que durante la presente jornada iba a ser hasta total despacho. ¿Cómo partió todo esto? Obviamente con lo que fue la exposición de aquellos expertos que estaban pendientes y habían sido citados para esta instancia, como por ejemplo la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, también el superintendente de pensiones, y todos ellos siguieron entregando argumentos respecto a lo que son los impactos que podría tener esta instancia en términos de lo que significa principalmente para las administradoras de fondos de pensiones, el sistema en general, y por supuesto también respecto a lo que son los impactos en la economía. Viviana, sí, te escucho. Sí, Guillermo, es importante aclarar que esta votación es la primera instancia dentro del trámite en el Senado, pero la duda está si se va a alcanzar a votar en sala antes de las elecciones parlamentarias. Entiendo que hay movimiento también, si no también te mueves, Guillermo. Sí, de hecho. Nos vamos a instalar acá porque acaba ya de culminar la votación. Escuchamos al senador Alfonso Durresti. Ya se ha entregado entonces el voto a favor de Pedro Araya, 3 votos a favor, 2 en contra. Le escuchamos al senador Alfonso Durresti respecto a cómo decanta la discusión en la sala. A la presidenta del Senado, y lo vamos a ver ahora en un par de minutos más, reuniéndonos personalmente con ella, que se ha puesto en tabla la próxima semana. El lunes feriado, martes o miércoles, que pueda ser visto en la sala para ser discutido y votado por la sala, y esperamos ahí poder contar por los 26 votos. Hoy día ustedes han visto un importante debate, un debate en que se han confrontado distintas ideas, posturas, se han escuchado todos los planteamientos, pero claramente avanzamos en la aprobación de este cuarto retiro. Senador, se mandó un oficio. Se le consulta también respecto al oficio que se despachó por parte de la SECPRES, insistiendo en los impactos negativos que tiene un eventual retiro, si eso puede ser tomado en consideración al momento de la votación. Bueno, esto es la desesperación permanente del gobierno, que llega tarde y no lo va a conseguir a través de oficios o presentaciones de esa naturaleza. Aquí hay que convencer con argumento. La información fue clara, precisa. Al fundamentar el voto también se han consignado las posiciones de cada uno, y creo que el gobierno nuevamente llega tarde, trata de amedrentar y simplemente demuestra la incapacidad, especialmente la Comisión. Carolina Goich ya decidió que va a votar en contra, ha ratificado que va a votar en contra. ¿Cómo se puede convencer para obtener la mayoría, el quórum necesario en la sala? Yo espero que Carolina Goich recapacite, que la democracia cristiana entienda que una senadora de sus filas no puede estar votando en contra. Esto hace mal no solo para miles, millones de personas que están esperando este resultado, sino también para la propia candidatura de la abanderada Proboste, y creo que tenemos todavía un par de días para convencer y para sumar los 26 votos necesarios en la sala. Al menos la bancada del Partido Socialista va a estar completa votando a favor de esta idea de legislar en general. ¿Usted ve necesario? Se le pregunta si ve necesario que se apruebe antes de las elecciones, que es otro
otro de los temas que está en discusión, sí, que se puede votar tanto en particular como en general. Que se vote lo antes posible. No es bueno dilatar una situación que genera incertidumbre tanto en el mercado como a miles de personas que lo esperan, y por eso, como integrante de la comisión, junto al presidente, vamos a pedir la máxima celeridad, que la próxima semana se vea, se presenten las indicaciones que corresponde, que es parte del proceso democrático, y se vote para que se convierta en ley. La palabra del senador Alfonso Durresti respecto a lo que significa esta votación en particular. Guillermo. También, sobre todo, especialmente en el sentido de lo que significan los plazos para poder ir definiendo la votación en la sala. Sí, Viviana, ¿Estaría entonces el voto de Carlos Montes? Porque él dice que toda la bancada socialista lo va a votar a favor. Bueno, de hecho conversábamos previamente también con Álvaro Lizalde, y él ha señalado de que lo que ha manifestado hasta ahora Carlos Montes es ciertas dudas en términos de cómo va a quedar redactado definitivamente esta reforma para un eventual cuarto retiro de fondos de pensiones, pero él hasta ahora no se ha manifestado totalmente en contra, a diferencia de lo que ha ocurrido ya con Carolina Goich, quien ha insistido en que no está disponible para avanzar en un cuarto retiro de fondos de pensiones. Acaba de también acercarse el presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya, insistir, senador, en términos respecto a lo que significaría la disposición para que esté en sala. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes para la pronta votación en sala? Bueno, lo primero es señalar que la Comisión de Constitución cumplió su compromiso de despachar antes del 27 de octubre el proyecto del cuarto retiro. Se ha aprobado por 3 votos a favor y 2 votos en contra. Asimismo, le vamos a pedir a la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y a los comités parlamentarios que este proyecto pueda votarse a la brevedad en el Senado, con el objeto de poder disminuir la incertidumbre que tienen muchas familias respecto a qué es lo que va a pasar con el proyecto del cuarto retiro. Y ratificar el compromiso de la Comisión de Constitución de poder tramitar, si esto se aprueba en general, rápidamente la discusión particular a fin de que se pueda convertir en ley el cuarto retiro. Senador, ya van por perdido. Se le preguntan respecto precisamente al voto de Carolina Goich, quien ya ha anticipado que no va a votar en contra. Si lo dan por perdido, van a tener que convencer a alguien del oficialismo o van a insistir en tratar de que entregue su voto a favor de este proyecto. Yo en lo personal espero poder conversar con la senadora Goich el día de hoy o mañana, a ver si es posible que ella cambie de posición. Nosotros le hemos hecho ver a distintos senadores que estaban dudosos con este proyecto que lo peor que puede ocurrir hoy día es que el Senado se niegue a discutir este tema. El Senado tiene que habilitar la discusión, permitir que se pueda discutir el cuarto retiro y que podamos generar un espacio para poder mejorar el proyecto. Para eso existe un periodo para formular indicaciones. Y sin perjuicio de ello, también estamos conversando con algunos senadores oficialistas con el objeto de poder conseguir los 26 votos que se necesitan. Perfecto. Muchas gracias, senador Pedro Araya. También se vienen acercando los integrantes de la Comisión de Representación del Oficialismo, la senadora Luz Ebensperger y también el senador Rodrigo Galilea, partiendo por la senadora Luz Ebensperger en términos de lo que fue la votación en contra por parte de ambos senadores. ¿Cuál es el análisis que se hace respecto a el futuro de este proyecto? Escuchamos a la senadora. Este proyecto de ley, ¿qué espera que suceda en la sala? Bueno, lo que pasó en la comisión yo creo que era bastante previsible, ¿no es cierto?, por las opiniones que habíamos ido dando a lo largo de las distintas comisiones. Se aprobó 3-2 la idea de legislar, ahora pasa a la sala. Yo lamento eso, lamento porque básicamente, y eso mismo ustedes lo pueden haber visto por la fundamentación y la discusión que se da aquí, todos concordamos, ¿no es cierto?, en que lo que hay que modificar es el sistema de pensiones para que existan en Chile pensiones dignas, pero eso va de la mano o es contradictorio con seguir aprobando retiros, porque finalmente, ¿de qué sirve modificar un sistema de pensiones cuando ya no van a haber fondos? Los fondos son necesarios para un nuevo sistema de pensiones, sea cual sea el que decidamos como país. Pero bueno, ahora va el informe, ¿no es cierto?, de la comisión, con lo que ha sido este estudio en general, va a la sala para que los comités y la mesa decidan cuándo se pone en tabla para ser votado. ¿Están disponibles para que se vote antes de la elección o esperan que se tomen el tiempo todo que sea necesario para poder ir decantando la discusión en particular? Yo no tengo ningún problema cuando esto se vaya a votar, ¿no es cierto? Creo que los proyectos tenemos que irlo viendo en la medida que los comités así lo determinen. Tengo claro también que aquí se busca un objetivo político detrás y lo más probable es que se acuerde verlo o votarlo en general antes de las elecciones. Gracias, senador. También queremos escuchar al senador Rodrigo Galilea, quien se encuentra por acá también para conocer sus argumentos. Senador, usted votó en contra, yo lo había anticipado, pero ¿cómo analiza lo que pueda ocurrir en la sala, en definitiva, a partir de lo que es la postura de su sector? Perdón. La postura de su sector, ¿cómo puede decantarse la votación en la sala, considerando que hay algunos parlamentarios del oficialismo que están en duda? A ver, yo mantengo mi convicción de que este retiro de AFP
y esta especie de confiscación a las compañías de seguro de renta vitalicia es una mala idea. Genera mucho más daños que los teóricos beneficios que podría llegar a generar. En las AFP resulta clarísimo, los que han tenido trabajo estable, los que tienen pocas lagunas previsionales, son los que van a poder retirar la inmensa mayoría del dinero. En cambio, quienes tienen poca plata o derechamente no tienen ningún ahorro previsional, solo van a percibir la inflación, este aumento desorbitado de precios que estamos observando en montones de productos. Entonces, esto es un tema muy complejo. Muchos se escudan en enfermedades, en necesidades, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que las personas más necesitadas no son las que tienen la plata en la AFP y tampoco tienen renta vitalicia. Por lo tanto, aquí estamos generando una expectativa que es errada, que es engañosa y que finalmente termina perjudicando a quienes más necesitan ayuda. Senador, ¿usted es partidario de votar antes o después de las elecciones? ¿Está dispuesto para que se vote antes o después, que es lo que se ha analizado por distintos sectores? Yo no tengo ninguna idea preconcebida de si se debe votar antes o después, porque, dicho sea de paso, es muy probable de que si se llegara a aprobar en el Senado esta idea, muy probablemente tenga modificaciones respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y eso automáticamente hace que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados, quien tendrá que volver a ponerlo en tabla, volver a votar. Si es que ahí tampoco se aprueba lo que el Senado ha establecido, se genera una mixta. Entonces, dependiendo de lo que ocurra en las votaciones en los próximos días, es que vamos a estar frente a una votación definitiva antes de las elecciones del 21 o si es que no se dan algunos tipos de votaciones, ya nos pasamos derechamente a diciembre. Senador, o sea, sería mucho más corto que el Senado rechace el cuarto retiro para pasarlo directamente a una mixta. Si es que el Senado rechazara en general este proyecto la próxima semana, se genera efectivamente una comisión mixta. Ahí hay algunas dudas respecto al procedimiento constitucional, pero en principio, si es que se genera la mixta, ella se tiene que constituir, tiene que proponer un texto definitivo, tiene que ir a la Cámara, tiene que ir al Senado. Si se alcanza o no se alcanza, es algo que todavía está por verse. Ahora, una eventual nueva ola de contagios, ¿podría cambiar su postura respecto a un eventual retiro de fondos de pensiones? Yo creo que una ola como la que estamos viendo, que es de características bastante distintas a las que vimos anteriormente, tampoco cambian mi postura respecto a este tema, porque mi posición, después de haberlo analizado muchísimo, es que perjudica mucho más de lo que ayuda. Si es que hubiese una ola gigante nuevamente, yo creo que la solución siguen siendo los IFE, siguen siendo los subsidios al mercado laboral, siguen siendo los FOGAPE, siguen siendo todo ese tipo de ayudas que no generan los problemas de peores pensiones, de inflación y otros muchos que esta iniciativa provoca. Senador, el tema es que, como se ha dicho, también respecto justamente el IFE ya se acaba lo que es más, la aprobación del IFE, se va a acabar el IFE, hay otros que están analizando la posibilidad de que se extienda. El IFE, el último pago del IFE es el que corresponde a mediados de diciembre, es decir, falta todavía un buen trecho y falta mucha información por evaluar respecto de cómo va a seguir avanzando la pandemia en esta variante Delta, que pareciera ser bastante más contagiosa, pero que hasta ahora no está generando ninguna crisis en el sistema hospitalario y Dios quiera no lo genere. Senador, lo último, ¿usted ha visto que haya presión? Se le insiste si respecto a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, hay presiones indebidas para que se vote a favor de esta reforma. A ver, yo he visto en particular respecto de la senadora Goich amenazas respecto de créditos, de no pago, de generales problemas financieros. Eso me parece completamente improcedente. Ella, como todos los senadores, tienen el legítimo derecho a pensar, a evaluar. Lo mismo que el senador Montes y lo mismo que todos nosotros. Por lo tanto, lograr leyes a través de amenazas me parece que es el peor camino. Es manifestar nuevamente un tema de violencia ideológica esta vez hacia los parlamentarios que no conduce a nada bueno. Bien, estaban las palabras entonces del senador Rodrigo Galilea en torno a lo que ya ha ocurrido. Como les decíamos, en la Comisión de Constitución del Senado se ha despachado con un informe favorable, 3 votos a favor, 2 en contra, este proyecto, esta reforma que permitiría un cuarto retiro de los fondos de pensiones, pero esto no es vinculante con lo que pueda ocurrir obviamente en la sala. De todas maneras, ya se anticipaba de que la senadora Carolina Goich va a votar en contra. Ella ya manifestó no estar disponible y no va a cambiar su postura, y eso también
es lo que ha generado bastante debate por cuanto han surgido distintos comentarios respecto a lo que significa esta determinación. Pasemos a revisar precisamente palabras de la senadora Carolina Goich respecto a su determinación en torno a este cuarto retiro de fondos de pensiones. Con la serenidad que se requiere, poniendo además sobre la mesa los costos que esto tiene, los impactos que esto tiene. O sea, seguir por la vía de los retiros significa una merma en los fondos que tienen los trabajadores para sus pensiones. El debate de fondo tiene que ver con el sistema de pensiones y yo soy partidaria de terminar con el sistema de AFP. Hicimos una propuesta para eso, pero eso no significa terminar con los fondos previsionales, con los ahorros de los trabajadores. Señalé cuando llegó el proyecto de la Cámara que iba a escuchar los argumentos y todos los argumentos que han habido sobre la mesa no hacen más que reforzar mi postura, que no es conveniente seguir por la vía de los retiros. Bueno, y este voto menos de la senadora Carolina Goich puede ser trascendental, considerando de que si la oposición actúa en bloque alcanzaría los 24 votos y el quórum que se requiere para que siga prosperando este cuarto retiro de los fondos de pensiones son 3/5, es decir, 26 votos. Se requerirían tan solo 2 votos del oficialismo. Ante esta negativa de entregar su voto a favor, ahora se van a requerir 3 votos del oficialismo y eso va cambiando el escenario, considerando de que desde el Partido Socialista han insistido que Carlos Montes está disponible para al menos analizar cuál va a ser el carácter que va a tener este proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. Él hasta ahora no está convencido, pero si hay algunas medidas, algunas indicaciones que apunten, por ejemplo, al eventual pago de impuestos para quienes tienen mayores rentas, él podría abrirse a la posibilidad de entregar su voto a favor. También que quede aparte lo que significa las rentas vitalicias, que es un tema no menor porque también hay aspectos que están generando conflicto entre los senadores de la oposición respecto a un eventual anticipo para quienes tienen rentas vitalicias. Pasemos a revisar también entonces lo que ha declarado en torno a los compromisos que se han suscrito desde el Partido Socialista el presidente de este partido, el senador Álvaro Elizalde. En primer lugar, yo quiero reiterar que el Partido Socialista ha resuelto institucionalmente apoyar el cuarto retiro. En una reunión de la instancia máxima de dirección, que es el Comité Central, se aprobó unánimemente apoyar el proyecto de reforma que autoriza este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Pero efectivamente hemos conversado con el senador Montes. Él lo que ha hecho es una serie de planteamientos con el objeto de perfeccionar la iniciativa y sobre todo que no tenga efectos perniciosos de carácter, por ejemplo, regresivo. Muchas de estas propuestas son más que razonables y por tanto dentro del trámite legislativo creemos que deberán ser consideradas. Pero insisto, la postura oficial del Partido Socialista es apoyar el cuarto retiro. Guillermo, quería hacer hincapié sobre las palabras de la senadora Udi Luz Ebensperger, quien dijo que ella cree que podría haber un acuerdo político para votar antes de las elecciones. Ahí había versiones encontradas porque podría haber indicaciones que retrasen este proyecto para después de las elecciones. Si las elecciones fueran, si las votaciones fueran la próxima semana o en las próximas 2 semanas, ¿la Democracia Cristiana tiene algún margen para convencer a la senadora Goich de votar a favor de este cuarto retiro? La veíamos muy convencida de que va a votar en contra, pero ¿hay algún margen, por ejemplo, de que la senadora Proboste logre convencerla? Hasta ahora ella ha señalado y lo ha aclarado durante la presente jornada de que no se deberían mezclar lo que son los liderazgos de Yarna Proboste ni tampoco lo que respecta a este cuarto retiro de fondos de pensiones. Ella ya ha anticipado que no está disponible ni siquiera ante los diálogos que se puedan producir con los representantes de su sector, ya que no es un tema de plazos respecto principalmente a lo que significa en términos de la análisis que se hacen desde la oposición, considerando principalmente que ella ha conversado con la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, ha conversado con la senadora Yarna Proboste y todos han establecido de que cada uno de los parlamentarios finalmente debe votar en su mérito y eso es muy probable que se mantenga en el tiempo. Y lo que respecta a los plazos para la votación en la sala del Senado, ya se ha estipulado de que la votación en general podría ser el próximo martes si es que está la voluntad de la mesa y de los comités y eso obviamente puede estar consagrándose dentro de los próximos días, pero lo que se ve complejo es lo que sea el plazo para la discusión en particular, puesto de que si se aprueba, se logran los votos, esto debe volver a la Comisión de Constitución, debe fijarse un plazo para la presentación de indicaciones. También la Comisión de Constitución debe tener un tiempo para poder analizar cada una de estas indicaciones, someterlas a votación y posteriormente despacharlo a la sala del Senado. Y ahí también hay otro aspecto no menor, que la semana previa a la elección es una semana regional, es decir, no hay trabajo legislativo. Para eso también se requeriría un acuerdo de los comités de la mesa del Senado para poder establecer quizás alguna sesión
especial, extraordinaria, considerando que esta es una semana regional, para poder someter la votación en la sala del Senado en esa instancia, pero se ve muy poco probable, puesto de que a partir de las posturas que se están dando desde el oficialismo de la oposición, podrían no existir los consensos para establecer una sesión durante esa semana que ya está considerada como una semana regional. Viviana. Al menos lo que quedó claro acá es que se va a intentar que esto se pueda votar martes o miércoles y ver si efectivamente esto se hace antes de la elección y cuánta incidencia tiene, porque hay dos votos, Manuel José Sandón y Marcela Sabat, que lo tienen en duda desde el oficialismo. Ambos también van a una candidatura senatorial. Vamos a quedar pendientes. Muchas gracias por este reporte, Guillermo, que estén muy